Me encontré de pie en la famosa región vinícola, rodeada de exuberantes viñedos y colinas onduladas, cuando inesperadamente me topé con mi exmarido. Habían pasado años desde nuestro divorcio, pero allí estaba él, con una sonrisa sarcástica como si se hubiera topado con una gran diversión. Entonces escuché que estás atrapado en un infierno mortal debido a algunos tratamientos de fertilidad feudales, se burló, sus palabras mezcladas con condescendencia. Podía sentir una mezcla de irritación y diversión burbujeando dentro de mí. Todos esos años, había seguido adelante, se había vuelto a casar y había formado una familia, creyéndose victorioso mientras me despreciaba. Pero poco sabía él, la vida tenía algunas sorpresas reservadas. Con una leve sonrisa, apoyé mi mano en mi vientre ligeramente hinchado, un gesto silencioso que decía mucho. Me pregunto quién realmente necesita tratamientos de fertilidad, respondí con calma, observando cómo su expresión cambiaba de presunción a confusión. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad que sacudiría los cimientos mismos de su felicidad percibida. Ninguna burla o apego al pasado podría alterar el curso que el destino había puesto en marcha. El comienzo de su caída era inminente, y él no lo sabía. Mi nombre es Mary y trabajo en una agencia de viajes. Mi trabajo consiste en proponer diversos planes de viaje a los clientes, asegurando su satisfacción. Es un papel que me brinda una inmensa satisfacción. Steven, mi exmarido y yo habíamos compartido una vez un romance en el lugar de trabajo que nos llevó al matrimonio. Se había unido a mi sucursal como nuevo gerente, un hombre de comportamiento tranquilo que siempre me trató con amabilidad. Habíamos pasado largas horas trabajando juntos, compartiendo momentos de alegría y apoyo en medio del caos de las temporadas ocupadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mis sueños se extendían más allá de los confines del matrimonio. A pesar de las preocupaciones de Steven sobre mi bienestar y su sugerencia de que aceptara el papel de ama de casa, no pude evitar el deseo de continuar con mi carrera y mis sueños. Había vivido frugalmente, ahorrando dinero para cumplir mis aspiraciones, y no estaba lista para dejar de lado esa independencia. Entonces, tomé la decisión de seguir trabajando, incluso después del matrimonio, decidida a labrarme mi propio camino. Nuestro encuentro en la región vinícola sirvió como un marcado contraste entre nuestras fortunas. Si bien Steven había encontrado consuelo en su vida familiar, yo estaba al borde de una revelación que redefiniría nuestro futuro. A medida que pasaban los años, mi esposo y yo encontramos consuelo en nuestra comprensión mutua y respeto mutuo por el trabajo del otro. A pesar de trabajar en diferentes sucursales, regresábamos a casa todas las noches para encontrar consuelo en la presencia del otro, apreciando la simple felicidad que compartíamos. Pero a medida que pasaba el tiempo, una sutil sensación de ansiedad comenzó a aparecer. 2 años después de nuestro matrimonio, la ausencia de un hijo pesaba mucho en mi mente. Al crecer como hija única, siempre había anhelado una familia más grande y ahora ese deseo parecía eludirme. Nos está tomando bastante tiempo tener un bebé, ¿verdad? Finalmente abordé el tema con mi esposo, sintiendo una punzada de inquietud por nuestra incapacidad para concebir. Mi esposo, siempre comprensivo, me tranquilizó con su comportamiento tranquilo. No hay necesidad de apresurarse. Vendrán cuando sea el momento adecuado, dijo, y sus palabras ofrecieron una apariencia de consuelo. Pero la duda persistente persistía dentro de mí. Me pregunto si podría ser infértil. Tal vez debería hacerme un chequeo en el hospital, confesé, con el corazón lleno de preocupación. A su manera gentil, mi esposo me alentó a buscar consejo médico, su apoyo inquebrantable era una fuente de fortaleza. No te desanimes tanto. Todo va a estar bien, me aseguró, calmando su mano mientras acariciaba mi cabello. De mala gana, me embarqué en una serie de pruebas, cada una oración silenciosa por un rayo de esperanza. Y cuando llegaron los resultados, sin revelar anormalidades, la alegría de mi esposo reflejó la mía. Esa es una gran noticia, exclamó, con su sonrisa como un faro de esperanza. ¿Ves? ¿Qué te dije? No hay necesidad de preocuparse.
Su optimismo levantó mi ánimo, disipando la sombra de duda que había nublado mis pensamientos. Sin embargo, quedaba una prueba más por hacer, una que requeriría la participación de mi esposo. Es probable que tampoco tengas ningún problema, pero solo para estar seguro, quiero que te hagas la prueba, le expliqué, esperando que él entendiera mi preocupación. Pero su respuesta me tomó por sorpresa. ¿Por qué debería hacerme la prueba? La infertilidad suele ser un problema de la mujer, afirmó con firmeza, su orgullo herido por la implicación. Pude sentir su renuencia, su vacilación para enfrentar la posibilidad de cualquier deficiencia. Y aunque entendí sus reservas, no pude sacudirme la persistente preocupación que permanecía en lo más profundo de mi corazón. No hay prisa. Podemos hacerlo cuando tengas tiempo, le ofrecí, con la esperanza de aliviar la tensión que flotaba en el aire. Pero a medida que el día llegaba a su fin, el silencio nos envolvió, las palabras tácitas persistiendo entre nosotros como un gran peso. Y en ese momento, no pude evitar preguntarme qué nos deparaba el futuro y si nuestro amor sería suficiente para superar los desafíos que se avecinaban. Cuando entramos a la casa de la familia de mi esposo para celebrar el cumpleaños de su madre, no pude evitar admirar la resiliencia y la fuerza de la mujer que lo había criado solo. Mi suegra, ahora jubilada y de 65 años, se había sacrificado tanto para mantener a sus hijos, sin vacilar ni una sola vez en su dedicación. Siempre la había tenido en alta estima por su inquebrantable determinación y amor. Con un ramo de flores y un regalo atento en la mano, fuimos recibidos por su cálida sonrisa. ¡Oh, qué hermosas flores! Y un juego de baño, justo lo que necesitaba, exclamó, su alegría palpable. Sentí una oleada de satisfacción, confiada en que nuestros regalos le traerían alegría. Pero a medida que la conversación cambió, sus palabras dieron un giro inesperado. Estoy feliz por los regalos, pero estoy empezando a esperar ver la cara de un nieto, comentó, con el tono teñido de expectativa. Sus palabras flotaban en el aire, proyectando una sombra sobre la habitación. Intercambié una mirada nerviosa con mi esposo, esperando que interviniera. Pero para mi consternación, permaneció en silencio, dejándome enfrentar solo el peso de sus expectativas. Entiendo que estés ocupada con el trabajo, Mary, pero hay cosas más importantes que el trabajo, ¿no? Ella continuó, su mirada penetrante. Necesitas enfrentar tu propia salud y pensar en formar una familia. Hay tratamientos de fertilidad disponibles en la actualidad. Me enfurecí ante la implicación de que mi valía como mujer estaba ligada a mi capacidad para concebir. He enfrentado mis problemas de salud. Me hicieron la prueba y no se encontró ningún problema, respondí, con la voz teñida de frustración. Pero sus palabras ya habían echado raíces, plantando semillas de duda y ansiedad en mi mente. La fecha límite que impuso solo sirvió para amplificar mis miedos, dejándome atrapada y sofocada por expectativas que no pude cumplir. Cuando salimos de la casa de mis suegros esa noche, el peso de sus palabras persistió, ensombreciendo nuestra agradable visita. Y en el silencio del viaje en automóvil a casa, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo podría soportar la carga de sus expectativas y si mi matrimonio resistiría la tensión de los resentimientos tácitos. Mientras mi esposo y yo caminábamos a casa en silencio, el peso de las palabras de su madre pesaba entre nosotros, ensombreciendo nuestra una vez pacífica velada. Miré fijamente su perfil, buscando cualquier señal de lo que podría estar pensando, pero su expresión seguía siendo ilegible. Al llegar a casa, parecía decidido a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Tengo hambre, comencemos a cenar, anunció casualmente, su comportamiento no delataba ningún indicio de la agitación que se avecinaba debajo de la superficie. Convocando todo mi coraje, abordé el tema que había estado pesando en mi mente. Oye Steven, sobre lo que dijo tu mamá hoy, comencé, mi voz vaciló ligeramente. ¿Qué hay de eso? Él respondió, volviéndose hacia mí con su sonrisa característica, pero no pude evitar la sensación de que fue forzado. Ella dijo que quería nietos, ¿verdad? Presioné, mi mirada inquebrantable. Sí,
pero como no podemos tenerlos, solo tenemos que esperar, ¿verdad? Se encogió de hombros, aparentemente imperturbable. No, eso no es lo que estoy tratando de decir, insistí, con la frustración burbujeando a la superficie. Tú fuiste quien me dijo que priorizara mi salud sobre el trabajo y que considerara los tratamientos de fertilidad. Enfrenté el problema de frente y me hice la prueba, y no pasó nada malo. Su expresión cambió, y pude ver el indicio de actitud defensiva infiltrándose en sus rasgos. ¿Por qué no dijiste nada en ese entonces? Parece que se me está culpando de todo, pero no soy yo quien no enfrenta el problema, eres tú, ¿verdad, Steven? Presioné, incapaz de contener mis emociones por más tiempo. Su respuesta fue rápida, su voz se elevó de ira. ¿Qué diablos? Siempre hablando de pruebas. Ya te dije que la causa de la infertilidad a menudo está del lado de la mujer, y lo que dijo mamá no estaba mal. No es culpa mía, gritó, su rostro enrojecido por la frustración. Retrocedí ante su arrebato, sintiendo una punzada de culpa por haberlo empujado a este punto. Este no era el hombre que conocía, el esposo amable y comprensivo que siempre había estado ahí para mí. Y sin embargo, aquí estábamos, en desacuerdo por algo que ninguno de nosotros podía controlar. Pero a pesar de nuestro acalorado intercambio, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno. Permanecimos encerrados en un punto muerto, incapaces de cerrar la brecha entre nosotros. Ya no puedo lidiar con esto. Tengo hambre, voy a ir a buscar algo de comer, declaró, saliendo furioso de la casa, dejándome solo en el silencio sofocante. Cuando me hundí en el sofá, el peso de nuestra discusión presionándome, no pude evitar preguntarme si fue mi culpa. ¿Había empujado demasiado fuerte? ¿Había fallado en comunicar mis sentimientos de manera efectiva? Todo lo que quería era que me entendieran, trabajar junto con mi esposo para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Pero ahora, mientras estaba sentada sola en la habitación tranquila, el futuro parecía incierto y no podía sacudirme la sensación de hundimiento de que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso. La habitación silenciosa se convirtió en un santuario para mis lágrimas, el único sonido que hacía eco de mis propios sollozos mientras lidiaba con el peso de nuestro matrimonio en ruinas. A la mañana siguiente, mi esposo regresó a casa en silencio, su presencia era un claro recordatorio de la distancia que había crecido entre nosotros. Dijiste que solo ibas a salir a comer. ¿Dónde pasaste la noche? Me aventuré, esperando alguna explicación, alguna seguridad de que podríamos reparar la grieta que se había formado entre nosotros. No importa, respondió secamente, sus palabras dejaron un sabor amargo en mi boca mientras pasaba rozándome, dejando la pregunta sin respuesta. Cuando se fue a trabajar, me aferré a la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas de nuestra primera pelea importante. Pero a medida que pasaban los días, su estado de ánimo permanecía sin cambios, su distancia solo crecía con cada momento que pasaba. Comenzó a salir de casa más temprano y a regresar más tarde, sus fines de semana consumidos por misteriosas ausencias que me hacían sentir más sola que nunca. Nuestros preciados momentos juntos se convirtieron en un recuerdo lejano, reemplazado por una existencia silenciosa y solitaria que me dejó preguntándome dónde había salido todo mal. Ni siquiera puedo recordar los momentos en que solíamos apreciar nuestros momentos juntos, reflexioné, el dolor de la añoranza royendo mi corazón. ¿Qué nos hizo así? ¿Fue tan incorrecto sugerir esa prueba? Pero el comportamiento de mi esposo solo alimentó mis sospechas, su evasión me hizo sentir perdida y confundida. Cuando finalmente admitió haberse alojado en un hotel de negocios cerca de su oficina, no pude evitar la sensación de que estaba ocultando algo. Y entonces, un día, mientras revisaba su ropa, escuché que algo caía con un tintineo, aunque nada parecía estar fuera de lugar. Fue solo cuando di un paso atrás que noté el objeto brillante a mis pies, un pequeño arete, brillando con la tenue luz. Lo levanté, mi mente se tambaleó al darme cuenta de las implicaciones de lo que tenía en la mano. Por un momento, me quedé sin palabras, la verdad mirándome en silencio acusándome. Fue entonces cuando supe, con gran pesar,
que nuestro matrimonio era irreparable. La confianza que una vez nos había unido se había roto, reemplazada por un abismo de traición que sabía que nunca podríamos salvar. Y mientras miraba fijamente el pendiente en mi mano, supe que nuestra historia había llegado a su trágico final. Me encontré parado en una encrucijada, con el corazón cargado con el peso de la traición. Durante demasiado tiempo, había enterrado mis sospechas, temerosa de enfrentar la verdad que acechaba debajo de la superficie. Pero ahora, ante la innegable realidad de la aventura de mi esposo, ya no podía hacer la vista gorda. Convocando cada gramo de coraje dentro de mí, tomé la decisión de enfrentarlo de frente, desenterrar la prueba de su infidelidad y poner fin a nuestro matrimonio. Al día siguiente, busqué un investigador privado, decidido a descubrir la verdad de una vez por todas. Y unos días después, la verdad quedó al descubierto ante mí, la aventura de mi esposo con un nuevo empleado en su sucursal. Ella era joven, bonita y había caído presa de su encanto tal como yo lo había hecho años atrás. Parecía que su patrón de manipulación y engaño había continuado, siendo yo simplemente una en una larga lista de víctimas. La realización me golpeó como un maremoto, eliminando cualquier resto del amor y la confianza que alguna vez tuve por él. La frustración y la ira hervían dentro de mí cuando acepté el hecho de que nuestro matrimonio no había sido más que una farsa. Esa noche, cuando regresó a casa con su pila habitual de ropa sucia, ya no pude mantener la fachada de ignorancia. También podrías hacer que ella lave la ropa en su casa en lugar de ir todo el camino a casa, dije, con la voz entrecortada por la amargura. Se detuvo en seco, volviéndose hacia mí con una mirada de confusión. ¿De qué estás hablando? Te dije que es trabajo, protestó, pero sus palabras cayeron en saco roto. Le puse varias fotos incriminatorias frente a él, cada una capturando los momentos compartidos entre él y su amante. No te hagas el tonto conmigo. He desenterrado todo, y estos aretes, ¿no eran ellos los que ella estaba buscando? Desafié, mi voz temblaba de rabia. Se congeló, sus ojos se abrieron de par en estado de shock mientras miraba las pruebas expuestas ante él. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Nunca pensé que fueras tan mujeriego. Acabemos con esto ahora. Puedes salir con ella abiertamente, declaré, poniendo los papeles del divorcio en sus manos. Un tenso silencio llenó el aire mientras miraba los periódicos, la realidad de sus acciones hundiéndose. Y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola después de nuestro matrimonio destrozado. Se echó a reír, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué es esto, uvas agrias? ¿Estás celoso porque no podemos tener hijos? Si tiene tiempo para tomar fotografías como estás, ¿por qué no concentrarse en recibir tratamiento para poder quedar embarazada? Su audacia me dejó sin palabras, mi ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. ¿Quién está realmente lleno de uvas agrias aquí? Quería gritar, pero me mordí la lengua, sin querer darle la satisfacción de verme perder la compostura. El divorcio me sienta bien. Está embarazada. He querido cortar lazos contigo lo antes posible. Ahora solo estoy pensando en mi nueva familia, continuó, revelando cruelmente el golpe final a nuestro matrimonio destrozado. Saber que no solo me había traicionado con otra mujer, sino que la había embarazado era más de lo que podía soportar. Estaba entumecida, mi mente se tambaleaba de incredulidad mientras lo veía recoger sus pertenencias y marcharse, dejando atrás nada más que una cáscara hueca de la vida que una vez habíamos compartido. Con el corazón apesadumbrado, tomé la decisión de mudarme del condominio de alquiler que habíamos llamado hogar, cortando los lazos finales que nos unían. Mientras empacaba los restos de nuestra vida juntos, no sentí nostalgia, solo una sensación de alivio de que finalmente estaba libre de los grilletes de nuestro matrimonio roto. Pero justo cuando pensaba que había cerrado la puerta a ese capítulo de mi vida, el destino tenía otros planes guardados para mí. Mientras arreglaba el apartamento por última vez, sonó el timbre de la puerta, sacudiéndome de mis pensamientos.
Al abrir la puerta, me encontré con la visión de un hombre que nunca había visto antes, cabello descuidado, ropa sucia y una expresión de desesperación en sus ojos. Me saludó vacilante, sus palabras me dejaron asombrado cuando reveló su historia. Habían pasado 3 años desde nuestro divorcio, y en ese tiempo había continuado ahorrando diligentemente, trabajando hacia mi sueño de un nuevo comienzo. Y ahora, mientras estaba cara a cara con este extraño, me di cuenta de que quizás este encuentro inesperado era una señal de que era hora de abrazar las posibilidades que se avecinaban. Con un nuevo sentido de propósito, me despedí de los restos de mi pasado y me embarqué en un viaje de autodescubrimiento. Y mientras caminaba por los pintorescos viñedos de la región vinícola, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por los giros y vueltas inesperados que me habían llevado a este momento, un momento de libertad recién descubierta y posibilidades infinitas. Su propio hijo también enfrentaba dificultades financieras. Fue un giro del destino que ninguno de los dos podría haber anticipado. Mientras mi exmarido se paraba frente a mí, su expresión nublada por la incredulidad, pude ver la realización hundiéndose. La verdad de la visita de su padre y los malentendidos que siguieron pesaron mucho sobre él, destrozando la ilusión de su supuesto éxito y superioridad. Durante años, se había creído a sí mismo viviendo la vida perfecta, mientras que en realidad, se estaba ahogando en deudas y engaños. Y ahora, enfrentado a la dura verdad de sus circunstancias, no tuvo más remedio que enfrentarse a la realidad de su situación. Vi cómo la fachada se desmoronaba ante mis ojos, la arrogancia y el desprecio que alguna vez había tenido hacia mí reemplazados por una nueva humildad y comprensión. Fue un momento de humildad, que lo obligó a enfrentar las consecuencias de sus acciones y el impacto que tuvieron en quienes lo rodeaban. A medida que la verdad se desenredaba ante nosotros, no pude evitar sentir una sensación de cierre, un juicio final que puso fin a la amargura y el resentimiento que habían plagado nuestro pasado. Y mientras mi exmarido lidiaba con la impactante verdad de la visita de su padre, me di cuenta de que a veces las mayores revelaciones provienen de los lugares más inesperados. Al final, fue un momento de claridad que nos acercó a ambos un paso más para encontrar la paz y seguir adelante con nuestras vidas. Vi cómo la expresión de mi exmarido cambiaba de enojo a conmoción, sus palabras vacilaban mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. Durante años, había vivido bajo la ilusión de su propia superioridad, ciego a la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Y ahora, ante la innegable verdad de mi embarazo, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que el hijo que le naciera a su esposa no fuera suyo. A medida que el peso de mis palabras se hundía, un pesado silencio llenaba el aire, interrumpido solo por los sonidos de la bulliciosa región vinícola que nos rodeaba. Por un momento, se sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelado a raíz de esta revelación. Pero a medida que la conmoción comenzó a desvanecerse, una nueva comprensión surgió en los ojos de mi exmarido, una comprensión de la vida que había construido para mí más allá de los confines de nuestro matrimonio fallido. Fue una vida llena de felicidad y satisfacción, muy alejada de la confusión y el engaño que habían definido nuestro pasado. Y mientras me paraba frente a él, con la mano apoyada suavemente en mi vientre ligeramente hinchado, me di cuenta de que este momento marcó un punto de inflexión, no solo para él, sino para los dos. Porque en ese momento, él vio la verdad de mi felicidad, la verdad de mi resiliencia frente a la adversidad. Pero todavía quedaba una pregunta persistente en el aire, una pregunta que pendía entre nosotros, tácita pero innegable. Y mientras la mirada de mi exmarido permanecía en mi vientre, supe que la respuesta a esa pregunta daría forma al curso de nuestro futuro de una manera que nunca podríamos haber imaginado. De mi exmarido. Dudé un momento antes de abrirlo, sin saber qué esperar. Dentro, encontré una nota escrita a mano, las palabras escritas con una sinceridad que me tomó por sorpresa. En la carta, mi exmarido expresó su remordimiento por el dolor que me había causado y su gratitud por las lecciones que había aprendido de nuestro tiempo juntos. Admitió sus errores y reconoció el daño que había infligido, pero también expresó un nuevo sentido de claridad y propósito.
Habló de su determinación de enmendar las cosas y forjar un nuevo camino para sí mismo, guiado por la honestidad y la integridad. Me agradeció el papel que había desempeñado en su vida y no me deseó nada más que felicidad y éxito en el futuro. Mientras leía sus palabras, sentí una sensación de cierre que se apoderó de mí, un capítulo final que cerraba la tumultuosa saga de nuestro pasado. Fue un momento agridulce, teñido con los recuerdos de nuestra historia compartida pero atemperado por la esperanza de nuevos comienzos. Y mientras doblaba la carta y la guardaba, me di cuenta de que nuestro inesperado reencuentro había sido de hecho una encrucijada, un momento de reflexión y ajuste de cuentas que nos había llevado a ambos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Pero ahora, al mirar hacia el futuro, sabía que mi camino estaba en otra parte, en el cálido abrazo de mi nueva familia, en los bulliciosos pasillos de mi amado hotel y en los tranquilos momentos de reflexión que me recordaron el viaje que me había traído hasta donde estoy hoy. Mientras leía el asombroso contenido de la carta de mi exmarido, una mezcla de conmoción, incredulidad y un toque de lástima se apoderó de mí. Era una historia de engaño, arrepentimiento y las consecuencias de las acciones de uno que se desenredaban con el tiempo. A pesar de la inesperada revelación, no pude sacudirme la determinación que había construido a lo largo de los años. La difícil situación de mi exmarido fue el resultado de sus propias decisiones, y aunque no podía ignorar la simpatía que se agitaba dentro de mí, sabía que reabrir viejas heridas solo traería más dolor. Con una decisión firme, elegí enfocarme en el brillante futuro que tengo por delante, un futuro lleno del amor de mi amable esposo y la anticipación de dar la bienvenida a nuestro bebé al mundo. La carta de mi exmarido sirvió como un recordatorio de la importancia de seguir adelante, de apreciar el momento presente y de abrazar la felicidad que me esperaba. Cuando rompí la carta y dejé de lado las persistentes sombras del pasado, sentí una sensación de liberación inundándome. El peso que una vez había agobiado mi corazón se levantó, reemplazado por un renovado sentido de propósito y determinación. Y mientras caminaba de la mano con mi esposo por las pintorescas calles de la región vinícola, sintiendo la suave patada de nuestro hijo por nacer contra mi barriga, supe que sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos, con amor, resiliencia y esperanza inquebrantable para el futuro.